nuestro amado, nuestro precioso Salvador. Gracias, Padre. Gracias por estos momentos donde podemos expresarte lo que hay en nuestro corazón, lo profundo, Señor, que hay en nuestras vidas. Hoy te adoramos, Señor, hoy te bendecimos. No hay nadie como tú, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, Señor. Estamos aquí, Señor. Estamos aquí, Señor, rendidos como una ofrenda de olor fragante para ti, Señor. Gracias, Señor, gracias por esta hermosa bendición, Señor, de estar en el lugar de tu presencia y de poderte decir, Señor, que tú eres lo más bello, lo más importante para nuestra vida. Hoy te adoramos, Señor, hoy te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es reconocer quién es Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora yo quisiera que tomemos unos minutos para orar unos por otros. Extiende tu mano sobre el hombro del que está junto a ti y bendícelo, bendícelo. Es un tiempo de adoración a Dios y de poder bendecirnos los unos a los otros. Ora por él, una oración de bendición para esa vida, para esa familia representada en nuestro hermano, en nuestra hermana. Ora un momento por él, ora un momento por ella, ora un momento. Que la gracia, el favor de Dios descienda en esta hora maravillosamente sobre cada uno de nosotros. Vamos, iglesia, vamos. Podemos bendecir porque hemos sido bendecidos por el Señor. Con la misma bendición que el Señor nos ha bendecido. Con la misma bendición que el Señor ha llenado nuestra vida, ha llegado a nuestro hogar, podemos bendecir a cada uno de nuestros hermanos, podemos bendecirnos con la gracia, el favor, con el amor de Dios. Sí, Señor, bendice abundantemente cada vida en este lugar, Señor. Este es el lugar de tu presencia. Y tu palabra dice que allí envías bendición y vida eterna, Señor. Así es de que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que fluya una hermosa bendición de salvación, de restauración, de renovación, Señor, de fortaleza, de salud en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Tú sabes cómo hemos llegado a este lugar, Señor. Y en tu nombre, Señor, oramos unos por otros, reconociendo que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres fuerte, que no hay nadie como tú, Señor. A ti te damos la gloria, a ti te damos la alabanza, a ti te damos todo el reconocimiento, Señor. Y ponemos tu nombre, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor, para que tú, Señor, manifiestes tu grandeza y tu infinito poder, Señor, en medio de nosotros en estos tiempos. En el precioso nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. No hay nadie como tú, Señor. Eres hermoso, eres maravilloso y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dale un abrazo si puedes. Dile: Dios te bendiga. Y si puedes orar por él durante la semana, conforme a la bendición que hoy has orado sobre de él, hazlo. Hazlo, que el Señor use la vida de cada uno de los que estamos aquí para traer bendición a la vida de nuestros hermanos. Qué bello es poder ministrarnos los unos a los otros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, pues quiero que me pongan toda su atención. Aquí delante de ustedes tengo una jarra con agua. Vamos a esperar a que terminen algunos hermanos de darse ese afectuoso abrazo y después pongan atención en esto que quiero ilustrar. Vamos a empezar en esta hora con una ilustración. Tenemos aquí una jarra con agua y tenemos un vaso.
un vaso. Y hoy vamos a hablar acerca de la vida llena del Espíritu Santo. Y nuestra vida es como este vaso. Dice la palabra que somos vasijas de barro, y este vaso representa nuestra vida. Y la voluntad de Dios es llenarnos de su presencia. Desde el tiempo de la oración recordamos esa promesa que el Padre dio desde los días del profeta Joel, cuando dijo que en los postreros días derramaría de su Espíritu sobre toda carne. El ser llenos del Espíritu es una promesa del Padre. Y quien envía al Espíritu para que seamos llenos es nuestro Señor Jesús. Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo voy a enviar la promesa de mi Padre, la cual oíste de mí. Entonces, nuestro Padre Celestial, en su voluntad, que es agradable y perfecta para cada uno de nosotros, quiere llenarnos con su Espíritu. Y este vaso representa nuestra vida, y esta jarra con agua representa, ¿sí?, cómo el Señor puede llenar nuestras vidas con su Espíritu Santo. Y entonces la presencia del Espíritu Santo es enviada por el Padre, es dada por el Hijo para llenar nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué le parece una vida así? ¿Medio llena o medio vacía? Según usted lo pueda ver, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios no es que vivamos así, medios llenos o medios vacíos. Podemos quizá derramar un poco más de agua y llegar a ese punto y poder decir que el vaso, que nuestra vida está casi lleno, ¿verdad? Casi lleno. Pero Dios quiere seguir derramando más de su Espíritu sobre nuestra vida, de tal manera que llegue hasta el tope. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida saturada de la presencia de Dios, es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Si hoy alguien de ustedes me preguntara, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que seas lleno del Espíritu Santo. Que no tengas un poco, que no tengas la mitad, que no tengas 3/4, sino que tu vida esté llena de la presencia del Espíritu Santo. Y entonces, la generosidad de Dios que da su Espíritu sin medida, sigue siendo derramada sobre nosotros. ¿Y qué está sucediendo ahora? Está rebosando, pero ya se está derramando. Es decir, que el vivir una vida llena del Espíritu es experimentar la plenitud de Dios, y que esa plenitud de la presencia de Dios se derrame y pueda bendecir la vida que nos rodea. Una vida llena del Espíritu Santo tendrá agua fresca que puede ofrecer a los que le rodean. Entonces, en esta hora vamos a hablar precisamente de ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañe, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a Efesios capítulo número 5. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Ser llenos del Espíritu Santo. Que estemos saturados, que estemos a plenitud y que su presencia se desborde, se derrame y empiece a inundar otras vidas. Piensen esto. Un padre de familia, una madre de familia llena de la presencia de Dios, inundada, saturada de la hermosa presencia del Espíritu Santo, experimentando un derramamiento que puede tocar la vida de sus hijos, que puede tocar la vida de sus nietos, que puede tocar la vida de todos los que estén a su alrededor. Sí.
Por eso es imperativo que tú y yo hoy seamos llenos del Espíritu Santo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo está tu vida en cuanto a la llenura del Espíritu Santo? Pregúntale. Pues, más o menos, ¿verdad? Ahí se va, ¿sí? Pues la voluntad de Dios es que seamos llenos. Entonces, ese es el tema de esta tarde. Llenos del Espíritu Santo. Y vamos a leer Efesios 5:18. Ese es nuestro versículo clave en esta hora, aunque vamos a tocar otros versículos de este hermoso pasaje del libro de la carta a los Efesios. Dice así, lean conmigo por favor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Lo podemos leer una vez más? ¿Sí? Quiero escucharlos, por favor. Dice así la palabra. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a orar. Dios y Padre, en esta hora queremos pedirte, Señor, que tú manifiestes tu presencia en medio de nosotros, iluminando nuestra mente y nuestro corazón, para poder entender, Señor, tu voluntad para nuestras vidas en este tiempo. Que a través de nuestro acercamiento a tu palabra, Señor, tú hables de una manera clara a nuestra vida, Señor. Y que nos lleves al entendimiento, Señor, que es tu voluntad, que seamos llenos de tu Espíritu, Señor. No es una opción para nosotros. No es algo, Señor, donde nosotros podemos considerarlo. Es tu voluntad para nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda imprimir en nuestro corazón esta palabra, Señor, que hoy será expuesta. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Y a ti damos la gloria, la honra y la alabanza. Amados hermanos, es imperativo vivir llenos de la presencia del Espíritu Santo para poder experimentar las realidades de la nueva humanidad que Dios ha creado por medio de Cristo, su iglesia. Hoy yo quiero poner delante de ustedes esta propuesta. Que solamente a través de la llenura del Espíritu Santo es posible, como algo imperativo, ser llenos del Espíritu. Solamente a través de la llenura del Espíritu Santo es posible vivir las realidades que Dios tiene para la vida de su pueblo, para la vida de su iglesia, para usted y para mí. Fuera de la llenura del Espíritu Santo, no habrá plenitud de parte de Dios para nuestra vida. Habrá algo que hace falta. Habrá frustración. Vivir la vida en Cristo es maravilloso. Es glorioso todo lo que el Padre ha preparado para cada uno de nosotros. Pero si no lo vivimos siendo llenos del Espíritu Santo, vamos a vivir una vida de frustración. La vida cristiana, amados hermanos, se debe de vivir en la plenitud de la obra del Espíritu Santo. Por eso es imperativo ser llenos del Espíritu Santo. Vivamos el resto de nuestros días llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué le parece? Vivamos el resto de nuestros días. Si no lo hemos hecho, bueno, hoy tenemos la oportunidad. Y podemos empezar, podemos ingresar a una vida en la plenitud del Espíritu Santo, de la cual vamos a hablar en esta hora. Así es de que vivamos el resto de nuestras vidas llenos del Espíritu de Dios. ¿Puede decirlo después de mí? Vivamos el resto de nuestras vidas llenos del Espíritu de Dios. Así es, así es. Muy bien, quiero hablar un poquito acerca del trasfondo histórico de esta carta, de la carta de Pablo a la comunidad de creyentes
en la ciudad de Éfeso. En la región de Asia Menor, denominada también como Anatolia, emergía la impresionante ciudad de Éfeso, una ciudad principal de todas las ciudades del Imperio Romano, donde se encontraba el templo de una diosa llamada Artemisa o Diana de los Efesios. En este lugar encontramos una ciudad cosmopolita, donde convergían significativamente los poderes políticos, económicos, sociales y religiosos del mundo antiguo. Era un epicentro de la cultura de aquel entonces, de la política, de las artes, del humanismo, y con todo ello también de la maldad, del pecado, de la hechicería, de la idolatría. Ahí estaba ese suntuoso templo a Diana de los Efesios. Entonces era una ciudad muy importante por todo lo que en ella convergía. En este contexto, en medio de todo ello, la obra de Dios fructificó y se estableció la iglesia. Una comunidad de creyentes llamados a vivir como una nueva humanidad en Cristo Jesús. Y este estilo de vida que podemos tener, desarrollar por medio de la obra de Cristo, en franca oposición contra el sistema sincretista de ese tiempo y también de nuestro tiempo, y como la única alternativa de una vida diferente. Los pobladores de esa ciudad estaban sumergidos bajo los poderes que había en esa ciudad. Y solamente la iglesia, la comunidad de creyentes, representaba una alternativa diferente para los habitantes de esa ciudad. Eso es como el día de hoy, donde la iglesia es la única alternativa para un mundo que vive en dolor, en quebranto, en desesperación, en angustia, en enfermedad, en crisis, en ideologías que atentan en contra de la misma naturaleza del ser humano, que atentan en contra de la familia, que atentan en contra del matrimonio, que atentan en contra del desarrollo de nuestros hijos, del desarrollo integral de las personas. Usted y yo también, hermanos, hemos conocido la nueva vida en Cristo en medio de un contexto de suma necesidad, donde convergen esos mismos poderes políticos, económicos, espirituales, sociales. Y usted y yo, como iglesia de Dios, como una nueva creación en Cristo Jesús, somos la única alternativa de cambio verdadero para el mundo del día de hoy. Lo fue en los días del apóstol Pablo y lo es el día de hoy. Ahora, eso hablando del trasfondo de Éfeso. Y en cuanto al contexto temático que el apóstol Pablo viene hablando en cada uno de los capítulos, antes del capítulo 5, nosotros podemos entender que hay una unidad en el pensamiento del apóstol Pablo, donde en el primer capítulo nos habla acerca del culto a Dios. El primer capítulo de la carta a los Efesios nos revela el culto que debe de haber dentro de la iglesia a Dios. La manera en que podemos nosotros adorar a Dios como comunidad de fe. Hay intercesión, hay alabanza, hay reconocimiento. Y el apóstol Pablo enfatiza que la vida de la comunidad cristiana que nosotros representamos tiene que ser una vida de culto a Dios, de adoración a Dios.
al Dios verdadero, al Dios de nuestra salvación, al Dios que vino a reconciliarnos por medio de Jesucristo con Él mismo. Sí. Eso en el capítulo número 1. En los siguientes capítulos hay una revelación del misterio de Dios hablando de la iglesia. La iglesia es una revelación de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios para los últimos tiempos. Usted y yo somos una expresión de ese amor tan grande de Dios para la humanidad. Usted y yo somos la expresión de la misericordia de Dios para un mundo quebrantado por el pecado, para un mundo esclavizado por los poderes de las tinieblas. El apóstol Pablo también habla acerca de la construcción por parte de Cristo y por parte de cada uno de los integrantes de la iglesia del Shalom de Dios, es decir, de la paz de Dios. Esa paz que nosotros ahora tenemos con Dios es la paz en la cual podemos vivir con nuestro prójimo. Antes vivíamos en enemistades, pero ahora podemos vivir en armonía, en amor, los unos con los otros. Qué diferente es la vida en Cristo que la vida sin Cristo. Creo que de eso nos hemos dado cuenta cada uno de nosotros. En los capítulos previos al capítulo 5, el apóstol Pablo también habla del andar del cristiano en este mundo bajo el poder del Espíritu Santo. El vivir en la nueva humanidad que Cristo ha creado, el ser parte de la iglesia, solamente es posible bajo la obra poderosa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el fruto que habla del carácter de Cristo. El Espíritu Santo es el que bendice a la iglesia con dones para la edificación. Entonces, uno de los pensamientos centrales del apóstol Pablo es la obra del Espíritu Santo para poder vivir las realidades que Dios ha preparado para la iglesia. No en nuestra capacidad, no en nuestra fuerza, sino en el poder glorioso que Dios tiene para nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Quieres vivir en plenitud? ¿Quiero vivir en plenitud? La vida en Cristo solamente es posible por la obra del Espíritu Santo. No es por medio de ninguna disciplina humana. No es porque yo me mentalizo y hago un esfuerzo sobrehumano y así voy a vivir en la plenitud de Dios. No. Es por la obra poderosa del Espíritu Santo en mí. Es por la obra poderosa del Espíritu Santo en ti. En ti. Entonces, amados hermanos, es imperativo, urge, el Señor nos urge a vivir llenos de la presencia del Espíritu Santo para poder experimentar las realidades de la nueva humanidad. Somos hombres y mujeres nuevos. Hemos nacido de nuevo a una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas deben quedar atrás. Somos una nueva creación de Dios. Somos parte de una nueva humanidad que Cristo ha confeccionado por medio de su obra. Él es el artesano de la nueva vida que podemos disfrutar en Dios. Y la iglesia, cada uno de nosotros, sobreedificamos sobre la obra de Cristo para ser una humanidad distinta. Escuche esto, para ser una humanidad distinta a lo que nos rodea, a la vida del hombre que está lejos de Dios. No solamente para que nosotros vivamos en todo lo que Dios tiene, sino también para darlo a conocer.
Así es de que necesitamos el poder del Espíritu Santo para experimentar las realidades de la nueva humanidad que Dios ha creado por medio de Cristo, la iglesia. La iglesia somos una nueva humanidad en Cristo Jesús. Así es de que yo quiero que en esta hora consideremos 3 aspectos por los cuales es imperativo ser llenos del Espíritu Santo. Primer aspecto, número 1, ser llenos del Espíritu Santo es fundamental para poder vivir a la altura del llamado de Dios, reflejando a Cristo en este mundo. Acompáñenme a los primeros 2 versículos del capítulo 5. Efesios 5, 1 y 2 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En capítulos anteriores el apóstol Pablo habló acerca del culto a Dios, del sometimiento de todas las cosas que hay en los cielos y la tierra a Cristo. Capítulo 1, versículo 10. Habla de este sometimiento de Dios, de todo lo creado en los cielos y la tierra bajo la obra de Cristo. Y entre ellos nosotros, nuestra vida bajo la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Luego nos habla del fruto del Espíritu Santo que nos lleva a un nuevo estilo de vida en amor y servicio. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Habla acerca, hermanos, del llamado tan maravilloso que Dios ha hecho a cada uno de nosotros para vivir una vida de amor y de servicio conforme al ejemplo de Cristo. Si algo nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo a través de su vida y de su obra revelado en la palabra, es el amor. Es el amor a Dios, es el amor a nuestro prójimo y es el servicio. El servir a Dios sirviendo a nuestro prójimo. Un servicio de entrega, un servicio en humildad, imitando a Dios como hijos amados. Él es nuestro modelo. Él es quien nos enseña a cada uno de nosotros cómo se vive en la nueva humanidad que Él ha creado. Una vida de amor y una vida de servicio. Amar a Dios, amar al prójimo. Servir a Dios, servir al prójimo. Una vida de culto a Dios, eso es adoración. Una vida de servicio a los demás, de entrega. Entonces, amados hermanos, cada uno de nosotros somos llamados a una vida caracterizada por el amor y servicio, a una vida entregada para la edificación de los demás miembros de la iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, lo cual es la vida que agrada a Dios. La vida que se había establecido en la ciudad de Éfeso era una vida llena de egoísmo, era una vida llena de individualismo, pero la nueva vida en Cristo se vive en comunidad, se vive en preocupación de los unos por los otros, se vive en amor, se vive en desprendimiento, se vive en servicio. ¿Pudieras decirle al que está a tu lado, ¿en qué te puedo servir? En un servicio desinteresado, no buscando nuestro propio beneficio, sino el beneficio de todos, la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ese es nuestro llamado, amor y servicio.
Y solamente el poder del Espíritu Santo puede producir en nosotros una vida que ama a los demás. Una vida que adora a Dios, desde luego, primeramente, y a continuación una vida que ama a los que le rodean. Una vida que sirve a Dios, que trabaja, que se fatiga para que los planes y propósitos de Dios sean cumplidos en esta generación. Una vida que sirve a los demás, mostrando las bondades que Dios tiene para cada uno de nosotros en la vida en Cristo. En la vida en Cristo. Solo el Espíritu Santo puede producir eso en la vida de una persona. De lo contrario, todo será egoísmo. Todo será donde yo me coloco en el centro y los demás están para complacerme. La vida en Cristo es completamente distinta. Él es el centro de nuestra vida y cada uno de nosotros nos servimos sirviendo al Señor en amor. El segundo aspecto, ser llenos del Espíritu Santo es fundamental para desarraigar la antigua manera de vivir llena de egoísmo. Nuevamente, llena de egoísmo, donde todo gira alrededor de mí. Donde es lo que siento, lo que pienso, lo que yo hago. Necesitamos nosotros, hermanos, romper con esa fortaleza que hay en nuestra mente, donde todo debe de girar alrededor nuestro. No somos el centro del universo. No somos el centro de la vida de los demás. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Y nosotros necesitamos andar. Mira lo que decía el versículo 2 del capítulo 5. Y andar. Lo que dice la palabra es que usted y yo vivamos alrededor de la obra de Cristo, del ejemplo de Cristo. No del ejemplo de los religiosos, no del ejemplo de aquellos que se servían del pueblo, de los gobernantes, de los poderosos, sino que vivamos una vida donde Dios es el centro de nuestra vida. Ahora, versículo 18 de este capítulo nuevamente dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Con esta metáfora, el apóstol Pablo reafirma el gran contraste entre una vida alcoholizada, porque es una metáfora que habla del vino, de una vida alcoholizada que era muy común en la ciudad de Éfeso, una vida gobernada, esclavizada por el alcohol, controlada por la antigua naturaleza, esclavizada al pecado, en la cual los hermanos de Éfeso vivían en esa ciudad, y el contraste con la vida llena de la presencia del Espíritu Santo. Esta metáfora habla de un contraste entre un estilo de vida controlado por el alcohol y un estilo de vida controlado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, lo cual debe ser imperativo. Es una ordenanza, no es algo optativo. Una ordenanza, un mandato, simple y llanamente hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo, ¿sí? No es algo que nos da la opción de hacerlo o no hacerlo. Y sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu, es algo imperativo. No tenemos otra opción. Como hijos de Dios, como iglesia de Dios, como pueblo del Señor, como una nueva humanidad, nuestra vida tiene que estar llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. En la plenitud del Espíritu Santo. Es una demanda
una ordenanza a cada uno de los creyentes. Es para ti, es para mí, lo cual requiere una respuesta. Tú y yo, hermanos, respondemos consciente o inconscientemente a esta ordenanza que Dios tiene para nosotros. Usted y yo, con nuestra actitud, con nuestras acciones, respondemos afirmativamente o negativamente a una vida llena del Espíritu Santo. Con nuestro estilo de vida, usted y yo damos testimonio si nuestra vida está llena de Dios o está carente de Él, o está llena de otras cosas. Por eso el ser llenos del Espíritu Santo habla de una plenitud de Dios en la vida de su iglesia, lo cual produce un fruto maravilloso en cada uno de sus miembros. La obra de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida es bella, es hermosa, es edificante, fortalece, trae sabiduría, trae inteligencia, trae entendimiento, trae una nueva manera de vivir. Por eso es tan importante ser llenos del Espíritu Santo. Hoy, de la misma manera, al ser llenos del Espíritu Santo, podemos vivir por el poder extraordinario de Dios. Una vida llena del Espíritu permite que el poder de Dios se manifieste en medio de nosotros, en lo que somos. Mire, hermano, para poder transformar este carácter que yo me cargo, para poder transformar ese carácter que usted se carga, solamente lo puede hacer el poder del Espíritu Santo. Sí. No es a través del esfuerzo nuestro, no es a través de la autoayuda que nos podemos brindar. No es a través, hermanos, de lo que el mundo hoy habla como desarrollo humano, que yo puedo ser una mejor persona. No, si verdaderamente voy a experimentar un cambio profundo de mi corazón, es por la obra gloriosa del Espíritu de Dios. Solamente Él me puede transformar. Solamente Él puede imprimir en mi vida el carácter de Cristo. Solamente Él puede producir en mí la plenitud de Dios en mi vida. Sí. Nadie más lo podrá hacer. Vivamos, hermanos, por medio del poder extraordinario del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Esto nos lleva a una forma diferente de vivir en la sociedad, en una sociedad llena de egoísmo, de inmoralidad, de avaricia, que caracterizan y controla la vida de las personas a nuestro alrededor. Es lo que vemos todos los días. Gente con la que caminamos, gente con la que hacemos negocios, con las que estudiamos, con las que hacemos la vida llena de egoísmo, llena de inmoralidad, llena de avaricia por el amor al dinero. Sí. Usted y yo hemos sido llamados a una manera diferente de vivir. Usted y yo en Cristo necesitamos experimentar una forma diferente de vivir. Y eso es posible, hermanos, cuando somos controlados por Dios. No os embriaguéis con vino. Es una metáfora que habla del control que el vino ejerce, que el alcohol ejerce en una persona. Seguramente usted ha visto una vida de una persona controlada por el alcohol. Ya no es ella, se sale de sí, porque ha cedido el control de su voluntad, de sus sentimientos, de sus acciones, de sus pensamientos. ¿Cómo piensa una persona borracha, alcoholizada? ¿Cómo siente una persona? ¿Cómo actúa una persona en ese estado? Bajo esa influencia, bajo ese control.
En esta metáfora, hermanos, ahora usted y yo estamos llamados a ser controlados, a ser dirigidos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones por el Espíritu de Dios. ¿Quién controla nuestra vida? Debe de ser el Espíritu Santo de Dios. Debemos de ser controlados por Dios para dar fruto en todo lo que somos, espíritu, alma, cuerpo, bajo el gobierno de Dios, bajo el control de Dios. Por un momento trate de visualizar su vida en el tiempo que está por venir bajo la obra del Espíritu Santo, bajo el control del Espíritu Santo. Sería completamente diferente. Cuando nuestra vida es controlada por la ira, por la contienda, por las tinieblas, por el desorden, nuestra vida experimenta dolor y quebranto. Pero cuando nuestra vida es controlada por el Espíritu Santo, hay alivio, hay gozo, hay paz, hay fortaleza. Que el Señor controle nuestra vida y así podamos ser un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pudiéramos nosotros vernos de esa manera? Siendo un reflejo de lo que Cristo es, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, en nuestra manera de pensar, teniendo la mente de Cristo, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de sentir, sintiendo, teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo, en cada paso que damos, viviendo como Cristo vivió, seguramente nuestra vida sería diferente. Seguramente, hermanos, viviríamos una vida en la plenitud que Dios tiene para nosotros. Pero si no estamos llenos de su Espíritu, eso no sucederá en nuestra vida. Eso no sucederá de ninguna manera. ¿Puedes decírselo al que está a tu lado? Si no eres lleno del Espíritu, no experimentarás la plenitud de Dios. ¿Sí? No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Solamente bajo el control, bajo la llenura del Espíritu Santo. Consideremos el tercer aspecto. Ser llenos del Espíritu Santo se manifiesta de forma visible en la adoración, en la gratitud y en el sometimiento a Dios. Capítulo 5, versículos 19, 20 y 21. Quiero que los leamos juntos. Dice así la palabra de Dios. 5, 19, 20 y 21. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Estas son tres características visibles que identifican a una persona llena del Espíritu Santo. Primeramente, cantando. Número 2, dando gracias. Y en tercer lugar, someteos, dice la palabra. Estos versículos revelan un estilo de vida en la nueva humanidad que tú y yo formamos en Cristo Jesús, en la iglesia, en esta nueva vida que Dios ha creado para cada uno de nosotros, una vida llena de culto continuo a Dios,
Una de las evidencias de que somos llenos del Espíritu Santo es que tú y yo, hermanos, tenemos una vida continua de culto a Dios. El culto a Dios no termina a la 1 p.m. los domingos. El culto a Dios se extiende cada día de nuestra vida. Quiero volverlo a repetir. Nuestra adoración, nuestra alabanza a Dios, nuestra entrega a Él, nuestro culto a Dios, no es 2 horas a la semana. Aquí sucede algo hermoso y maravilloso. Aquí algo comunitario se expresa para adorar a Dios, pero tú y yo, hermanos, al ser llenos del Espíritu Santo, somos ese cántico a Dios, somos esa alabanza a Dios cada día de nuestra vida, con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Tú y yo damos gloria a Dios en todo tiempo, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Nos convertimos en un salmo para Él. Nos convertimos en una canción para Él. Mira qué vida Dios ha preparado para nosotros. La vida llena del Espíritu, que es transformada, que es llevada a una vida continua de alabanza y adoración a Dios. Con todo lo que hacemos, con todo lo que somos, el nombre de Dios es glorificado. Y solamente es posible llenos del Espíritu Santo. Solamente es posible llenos del Espíritu Santo. El culto es siempre. El culto a Dios en la vida de nosotros es 24 horas al día. Los 7 días a la semana. No te salgas del culto a Dios. Vive una vida de alabanza y de adoración a Dios bajo la obra poderosa del Espíritu Santo. Por eso es imperativo, por eso, hermanos, necesitamos decirle al Señor: llena mi vida, Señor, porque quiero vivir una vida de continua adoración. En este lugar y en todo lugar donde yo me encuentre, quiero darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. No es que entramos por un momento a este lugar y nos vestimos de adoradores y cuando regresamos a casa nuevamente nos vestimos de enojo, de violencia, de malas palabras. En el capítulo 4 habla precisamente el apóstol Pablo de vestirnos de la nueva humanidad que Cristo tiene para nosotros. El culto a Dios es continuo, continuo. Sí. Dile al que está a tu lado: adoramos a Dios en todo tiempo. Sí. O dejamos de adorarle, o dejamos de adorarle. Sí. Y eso no es para aquellos que están llenos del Espíritu de Dios. Ahora, otra manifestación visible de la llenura del Espíritu Santo es una vida continua de gratitud a Dios. Dice el versículo número 20, dando siempre. Es algo característico, mi vida y tu vida, dando gracias a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, aún en las más difíciles, aún en los problemas más graves, damos gracias a Dios en todo tiempo. El apóstol Pablo, encarcelado, llevando a la comunidad de fe a que sean agradecidos con Dios, porque aún sus prisiones tienen un propósito de parte del Señor. Hoy necesitamos darle gracias a Dios por todo lo que tenemos y por todo lo que no tenemos. Por todo lo que hemos logrado y por todo lo que no hemos logrado. Dando siempre, en todo momento, gracias a Dios nuestro Padre. Sí.
La queja, hermanos, es uno de los males más arraigados en la vida, en el corazón del ser humano. Y ha permeado a la vida de la iglesia. Mucho de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, es queja. Es queja. Nos quejamos del clima, nos quejamos de la economía, nos quejamos del matrimonio, nos quejamos de la familia, nos quejamos del tráfico, nos quejamos absolutamente de todo. A veces hasta nos llegan a identificar Mr. Queja, Miss Queja. ¿Han visto cómo les ponen Lady, quién sabe qué? Lady Queja. Sí, sí. El poder extraordinario del Espíritu Santo llenando a nuestra vida es lo único que nos puede llevar a una vida de gratitud a Dios. Hay que cansarnos, hermanos, de esa actitud que es parte de la vieja naturaleza, de la antigua vida sin Dios, donde nos quejamos de todo. Y es que lo hizo, y es que no lo hizo, y es que lo pudo haber hecho mejor, y es que le faltó, y es que esto y al otro. Pura queja. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que vive continuamente, que es caracterizada por una persona que da gracias a Dios por todo. Gracias a Dios. Sí. Hay un ejemplo en la vida de Job. Capítulo 1 de Job, usted lo ha leído. Cuando él pierde sus bienes, él bendijo el nombre de Dios. Cuando él perdió sus riquezas, bendijo el nombre de Dios. Cuando él perdió a sus hijos, a sus amados hijos, bendijo la vida de Dios. Bendijo al Señor. Cuando le vino una sarna sobre su vida, él bendijo al Señor. El poder del Espíritu Santo es aquel que nos puede llevar a una vida de gratitud, a gratitud. ¿Sí? Yo le quiero animar para que seamos agradecidos, aún en las situaciones o circunstancias más difíciles. Y además de esto, el versículo 21 de Efesios 5 dice que nos sometamos. La sumisión mutua entre los unos y los otros en un contexto de amor, porque continúa toda esa parte de sometimiento del versículo 21, capítulo 5, hasta el versículo número 9 del capítulo 6, habla de un sometimiento en amor, empezando en el matrimonio, en la familia, con los hijos, y extendiéndose a las relaciones laborales. Usted puede leer cómo una persona llena del Espíritu Santo, en este caso un varón, puede llegar a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántas veces a los hombres nos han dicho, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia? Pues la palabra así lo enseña. Y ahí estamos esforzándonos, y ahí estamos haciendo acciones para amar a nuestras mujeres. Y no podemos. Y nos quedamos cortos. Y hay problemas, y hay luchas, y hay crisis. Y es que, amados hermanos, la palabra de Dios dice que solamente un hombre, un varón, un esposo puede amar a su mujer entregándose cada día por ella como Cristo se entregó si es lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas mujeres aquí desean que sus esposos sean diferentes? Mi esposa es la primera, yo lo sé. Ella me lo ha dicho, ¿sí? Ella es alguien que me dice, es que esto no está bien. Es que eso que hacen no está bien. ¿Sí? Y ahí de vez en cuando yo le echo ganitas. Y digo, bueno, me voy a esforzar, voy a hacerlo mejor. Pero no se trata de lo que yo puedo hacer.
Es la obra poderosa del Espíritu Santo la que puede brindarle a las esposas un esposo que las ame y que dé su vida por ellas. Ninguna mujer dijo amén. Eso quiere decir que están contentas con el hombre que tienen. Sí. Pero quiero decirles que hay una mejor versión de ese hombre y está en una vida llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Que tu esposo se llene del Espíritu Santo. Pídele a Dios que llene esa vida y como varones, como esposos, busquemos esta plenitud, busquemos esta llenura del Espíritu Santo para poder amar a nuestras esposas. Y luego las esposas, aquí habla de las esposas, ¿sí? El asunto no solamente es con el varón, es también con las esposas. Que dice, por ejemplo, en el 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, solamente en la llenura del Espíritu Santo. En la llenura del Espíritu Santo. Sí. Y luego sigue más adelante, cuando habla acerca de las mujeres, que dice así. Déjenme localizar. Aquí está. Sí. ¿El qué, perdón? 28. Muy bien. Bueno, el 28 habla de los varones. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Solo es posible, llenos del Espíritu Santo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero más adelante habla el 33. Ok, por lo demás. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, a ver mujeres, lean conmigo, y la mujer respete a su marido. Solamente se puede vivir, amadas hermanas, esposas, una vida de respeto hacia el marido llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. No hay otra manera de que tú puedas darle a tu marido el respeto que Dios pide, el lugar que él debe tener en tu relación como esposos y en la dinámica familiar. Solamente a través de una vida llena del Espíritu Santo es posible que una mujer respete a su marido. A ver, mujeres, digan, ay, ¿por qué no me lo dijeron antes? Sí. De haber sabido antes, ¿verdad? Sí. Solamente, hermanos, llenos del Espíritu Santo, nuestra vida puede someterse los unos a los otros. Estamos llamados a que tú y yo nos sometemos en una dimensión del amor a Dios. Después habla acerca de las relaciones laborales, donde la palabra le habla a los amos, a los patrones, y le habla a los siervos para que ellos den testimonio de que verdaderamente su vida está llena de Dios, que su vida ha cambiado de las tinieblas a la luz admirable que hay en Cristo, que ya no vivimos con los patrones del viejo hombre, sino que ahora vivimos una nueva humanidad en Cristo Jesús. Y el fundamento maravilloso es la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros, ese derramamiento poderoso del Espíritu Santo. En nuestro diario vivir nos debemos caracterizar por el culto a Dios de manera continua, ser un cántico que alaba y adora a Dios en todo momento, en todo momento. Convertirnos en esa adoración que Dios recibe todos los días. Ser una hermosa fragancia. Ser un sacrificio de olor fragante, como dice la palabra, para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Sí. Un sacrificio continuo que no se apaga. Un corazón
lleno de culto a Dios, de adoración a Dios, de reconocimiento a nuestro Dios en todo momento. Luego, que nos caracterice una actitud de gratitud a Dios en todo tiempo. ¿Qué le parece si hacemos un compromiso hoy? De un día, de lo que resta de este día, para no quejarnos. Vamos a comprometernos. A ver, dile al que está a tu lado, pon tu mano derecha, la que quieras, derecha o izquierda. Dile al que está a tu lado, prometo no quejarme por lo que resta del día. Ahora, hermanos, esa promesa solo se puede cumplir lleno del Espíritu Santo. Si estás vacío de Dios, lo más pronto que rápido, o lo más rápido que pronto, te vas a quejar. Te vas a quejar, ¿sí? Y yo lo voy a oír. Y el que está a tu lado lo va a escuchar, ¿sí? Solamente lleno del Espíritu de Dios podemos vivir una vida de gratitud. Ahora, no es solamente refrenar la queja, no es solamente, sino que ser agradecidos. Ser agradecidos, ¿sí? Le puedes agradecer al que está a tu lado, y si es tu familiar, dile, qué bueno que estás aquí, ¿sí? Qué bueno que viniste. Gracias, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí a mi lado, ¿sí? ¿Sí? Hay gente que dice, ¿por qué viniste? ¿A qué vienes? ¿Sí? No pasa nada. Predica el pastor, predican los pastores y sigues igual. La queja. Por eso no cambia. Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque el varón y la mujer necesitamos esa plenitud que viene de Dios, donde nuestra vida es transformada. Sí. Nosotros recibimos del Espíritu y el Espíritu produce un cambio en nuestra vida. Produce un cambio maravilloso en nuestra vida. Por último, una vida que nos caracterice en nuestras relaciones interpersonales, en una mutua sumisión a Dios, que nos permita vivir diferente a lo que el mundo que nos rodea vive. Sí. Me someto a Dios y me someto a las autoridades. Me someto a Dios y me someto a los ancianos de la iglesia. Me someto a Dios y me someto a mi hermano porque lo considero superior a mí. Los hijos se someten a los padres porque reconocen que sus padres están buscando lo mejor para ellos y están llenos de Dios. Y están llenos de la presencia de Dios. La mujer se somete y respeta a su marido porque su marido está lleno del Espíritu Santo. Y el marido ama a su mujer porque está lleno del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y da su vida por él. Y da su vida por su familia. Y da su vida por su esposa. Ya no es la vieja que hace todo. Es la mujer que ama hasta la muerte y le sirve. ¿Otro compromiso, varones? ¿Sí? Mujeres, ¿comprometemos a los varones hoy? ¿Sí? Bueno. Aquí están ya comprometidos, ¿sí? Varones, vamos a servir a nuestras mujeres el día de hoy. Vamos a decirle, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Sí? A ver, ahí en la casa, ¿qué quieres que yo haga hoy? A lo mejor se desmaya, pero díselo. A lo mejor nunca lo he escuchado. ¿Quieres que saque la basura? ¿Quieres que haga la cena? ¿Qué quieres? ¿Que lave los trastes? ¿Quieres que lave el patio? ¿Sí? Que no te lo pida. Haz tú ese sacrificio, ten esa disposición de gastarte por el bien de tu esposa. ¿Sí? Dile, mira, princesa, reina, chiquita, como le digas, siéntate a descansar aquí, te voy a dar un masajito en los pies y yo me voy a encargar del quehacer de la casa hoy.
Hermanas, eso solo es posible si tu esposo está lleno del Espíritu Santo. Porque si no está lleno del Espíritu Santo, te va a decir, pues si no soy tu criado, si aquí la mujer eres tú y yo soy el machín de aquí, yo soy el hombre de la casa, el rey de la casa, y tú estás para servirme, no yo para que te sirva. Así es de que límpiame los zapatos. No. Solamente es posible lleno del Espíritu Santo. Y es lo que hoy vamos a pedirle a Dios, que llene nuestras vidas, de tal manera que vivamos en un culto continuo a Dios, que vivamos una vida de acción de gracias a Dios y que vivamos una vida de servicio en amor los unos a los otros. En la vida en Cristo ya no esperamos a que se nos pida algo, nosotros servimos por amor, nosotros tenemos una nueva naturaleza, una nueva disposición para servirnos los unos a los otros, para ayudarnos, para bendecirnos, para alentarnos, para consolarnos, para ayudarnos en medio de todas las cosas que estamos enfrentando. Concluyo con lo siguiente. Hemos considerado 3 aspectos por los cuales es imperativo ser lleno del Espíritu Santo. Número 1, ser lleno del Espíritu Santo es fundamental para poder vivir a la altura del llamado de Dios, reflejando a Cristo en este mundo con una actitud de servicio y amor. De servicio y amor. Número 2, ser llenos del Espíritu Santo es fundamental para desarraigar la antigua manera de vivir que estaba llena de egoísmo y ahora vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. Y número 3, ser llenos del Espíritu Santo se manifiesta de forma visible en la adoración continua, en el culto continuo que damos a Dios, en la gratitud constante que emana de nuestro corazón, en toda circunstancia que podemos vivir y en el sometimiento mutuo a Dios, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar y en todas nuestras relaciones. Es por eso, amados hermanos, que les pido que se pongan de pie.